Buenos días o buenas tardes a todos. Yo soy Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia, en nombre del Centro Global de Columbia en Santiago, dirigido por Karen Poniachik y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia. Quiero darles a todos la bienvenida a este webinar sobre la crisis peruana en un día que ha sido, se va a ser recordado por la muerte de Diego Maradona, que ha conmocionado a la región y a algunos de nuestros panelistas. Tenemos un panel de lujo para conversar sobre la crisis peruana, que va a ser moderado por por Daniel Alarcón. Ya me Diego. confundí, ya te hice Maradona. Por Daniel Alarcón, que es profesor de periodismo radial en la Escuela de Periodismo de Columbia, es el creador de Radio Ambulante, el productor del Hilo, escribe para el New Yorker, ha escrito para Harper's, el New York Magazine y Etiqueta Negra, además de ser un novelista muy destacado. También estará entre los dos presentadores, serán Romina Melia, que es periodista de investigación de IDL Reporteros, que antes trabajó en el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, como periodista encargada de desarrollar investigaciones sobre crimen organizado y corrupción en los organismos de seguridad, y fue redactora de la sección política del diario La República. Y finalmente el tercer panelista es Alberto Vergara, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico y autor de los libros La danza hostil, Poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú entre 1952 y 2012, y Ni amnésicos ni irracionales, las elecciones del 2006 en perspectiva histórica. También coeditó con Carlos Menéndez el libro La iniciación de la política, el Perú político en perspectiva comparada, y publicó en 2013 una compilación de sus ensayos y artículos políticos en Ciudadanos sin República. Les agradezco muchísimo la invitación a venir a conversar sobre el Perú, es un placer tenerlos acá. Quiero recordarles a todos los que están acá que vamos a grabar este webinar, va a estar después disponible tanto en la página del ILAS, del Instituto, como del Centro Global de Santiago, pero por participando están dando permiso a que se los grabe. Si no quieren pueden apagar su cámara para no salir grabados. Las preguntas las vamos a recibir en el chat y Daniel va a empezar a hacerlas a partir de más o menos las 1:30 de la hora del país que estén. Él va a hacer las preguntas que él ya tiene preparadas en la primera media hora. Les agradezco nuevamente y es un placer tenerlos acá. Qué bueno, gracias Vicky, gracias a todos por venir, gracias especialmente a Alberto y Romina, que siempre es un lujo tenerlos para conversar y tratar de entender un poco más sobre lo que está pasando en el Perú en estos días. Yo creo que como muchos peruanos viviendo en el extranjero, sobre todo acá en Estados Unidos, estaba francamente distraído con las noticias de políticas acá, y de pronto me llegó como un flash varios textos de amigos diciendo, oh no, está pasando otra vez. Entonces, mi primera pregunta como para lanzar la conversación es simplemente de dónde viene y cuáles son las raíces de esta última crisis política peruana. Y bueno, comencemos contigo, Romina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar en esta sesión, en este webinar con ustedes. Creo que la última crisis que tuvimos, que fue además el segundo pedido de vacancia en el Congreso, que finalmente se consumó, ya habíamos tenido uno en poco tiempo antes, cuando el Congreso de la República intentó vacar a Vizcarra, pero por otro caso y otra investigación que tenía que ver con la contratación de un personaje conocido como Richard Swing, y que dio origen cuando uno de los congresistas, Edgar Alarcón, que además ha sido Contralor General de la República y que tiene un prontuario, es decir, que tiene muchísimos casos de corrupción, está siendo investigado en la Fiscalía, hace públicos unos audios que son conversaciones internas en Palacio de Gobierno, algunos días en el despacho del presidente de la República, con su círculo más cercano, en el que se habla de este caso. Y ese fue dentro del gobierno de Vizcarra, que además han habido peleas constantes con el Congreso. Vizcarra cerró un anterior Congreso, convocaron nuevas elecciones, y este actual Congreso, el primer proceso de vacancia fue por ese caso. Es interesante porque ya en ese momento, y es algo que publicamos en IDL Reporteros,
es que el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, que fue por unos pocos días ahora presidente de la República, él intentó conspirar y hizo llamados a integrantes, a altos mandos de las Fuerzas Armadas, para poder coordinar con ellos de cara a una vacancia presidencial. Nosotros revelamos eso en su momento y creo que fue uno de los factores, al conocer, se hizo público, que desde el Congreso se intentaba tomar, capturar el poder a la fuerza y pudiendo tener además el apoyo de la Fuerza Armada, que además en ese momento los integrantes de las Fuerzas Armadas rechazaron esto, y bueno, el segundo intento de vacancia que finalmente se consumó ha sido originado por las revelaciones del caso Lavallato, que un equipo de fiscales conocido como el equipo especial Lavallato en el Perú inicia unas indagaciones a partir de los dichos de un empresario que estaba prófugo de la justicia y que decide iniciar un proceso de colaboración eficaz y empieza a contar y dar información en la que presuntamente le habrían pagado sobornos a Vizcarra cuando fue gobernador regional en Moquegua, ¿no? Entonces, durante una semana aparecen declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces vinculados con Vizcarra, y eso desencadena una nueva crisis y finalmente se da esta vacancia presidencial y grupos y fuerzas corruptas de las que seguramente Alberto, porque él ya ha escrito acerca de esto, podrá hablar más en detalle, son fuerzas corruptas que no tenían realmente ningún nivel de interés en búsqueda de la justicia ni nada por el estilo, sino era tomar el control y el poder de la República y secuestrar la democracia, que era eso, y finalmente se consumó con una vacancia presidencial, y tuvimos a Manuel Merino, que poco tiempo antes había intentado conspirar para hacerse del poder, lo teníamos como presidente de la República. Claro que producto de todas estas manifestaciones masivas y nacionales, estuvo 6 días en el cargo, ¿no? Y en 8 días hemos tenido a 3 presidentes de la República diferentes. Alberto, creo que quizás la pregunta, y es un excelente resumen, Romina, quizás la pregunta para ti es, ¿cuál fue la diferencia esta vez? Y primero, ¿por qué lograron vacarlo? Y ¿por qué la reacción tan contundente de la calle? Bueno, primero que nada, realmente muchísimas gracias. Es un lujo estar con gente a la cual uno ha leído un montón de tiempo, como Vicky Murillo, como Daniela Alarcón. Me acuerdo cuando leí su primer libro de cuentos, Guerra a la luz de las velas, me pareció extraordinario. Y Romina, que también, pues todos los peruanos hace unos buenos años leemos el periodismo con Gustavo Gorriti en IDEL, así que es realmente un honor estar con ustedes tres. A ver, déjame enganchar un poquito la pregunta a tu primera pregunta, la que hacías hace un ratito. Y creo que es para ponerle un poco el contexto a la explicación que ha dado Romina. Y creo que no podemos aislar lo que ha ocurrido en las últimas semanas de un proceso más largo de deterioro institucional en el país. Creo que lo que hemos visto es el proceso final de degradación, ojalá final, de degradación en el país, y que creo que se puede explicar desde, primero, una dinámica de lo que durante muchos años los politólogos hemos señalado como crisis de representación, ¿sí? Como organizaciones políticas que habían perdido contacto con la sociedad, que no eran nada más que membretes al servicio de un líder que usaba ese membrete para vender puestos en las listas congresales o para presidentes regionales o para alcaldes, y que en realidad ya no cumplían con el mandato de ser vínculos de articulación entre sociedad y Estado. Por lo tanto, ahí había un proceso de descomposición que viene de atrás, que se suma a un proceso
también de corte institucional de descomposición de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, que también es gradual. Durante varios años, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, durante los gobiernos de García, mal que bien el Ejecutivo, a pesar de que los gobiernos no tenían mayoría, lograban gobernar generando alianzas, coaliciones ocasionales para sacar las normas que necesitaban en el Congreso. Y esto comienza a deteriorarse durante el gobierno de Humala. El fujimorismo como congresal, en alianza con el APRA, comienza a ser un poco más agresivo y a contrabalancear el poder del Ejecutivo de manera más abierta. De hecho, ocurre la primera censura a un primer ministro el año 2015, Ana Jara, y esto se radicaliza cuando el 2016 Keiko Fujimori obtiene una mayoría abrumadora en el Congreso, pero pierde la elección presidencial. Y entonces ahí el deterioro gradual de estas dos dimensiones institucionales se ve radicalizado y en una situación en la cual el gobierno de PPK está permanentemente puesto en jaque por el Congreso, con una bancada que ni siquiera es del propio presidente, que se separa, que no es ordenada, y entonces las dos dimensiones hacen combustión. Y a esto se agregan, yo diría, dos fuentes de irracionalidad en la política peruana en ese contexto. Y uno es el caso Lavajato y Odebrecht. Rápidamente los peruanos nos dimos cuenta que todos los políticos peruanos habían pasado por a recoger agua del pozo de agua envenenada de Odebrecht, y que todos tenían esa preocupación, y entonces el sistema entra en, yo en algún momento he dicho que se convierte en un dilema del prisionero desbocado, en el cual ya generar acción colectiva es imposible, porque en realidad el juego político lo único que está haciendo es esconder en realidad un juego preocupado por no ir a la cárcel. Y sobre eso se suma, yo creo, una cuestión de una segunda fuente de irracionalidad, que es la de Keiko Fujimori, que no puede procesar no haber ganado la presidencia el 2016, y entonces decide ir a vacar a Kuczynski y actuar de una manera revanchista. Entonces, ese marco de deterioro general nos lleva a la situación, nos va llevando gradualmente a la situación en la que terminamos, en la cual, para ponerlo en la lógica de estas dinámicas precedentes, tienes un Congreso que es resultado de un nuevo Congreso para completar el término, porque Martín Vizcarra, el presidente, disolvió al Congreso anterior, y entonces en esta descomposición representativa lo que tienes es básicamente 130 congresistas sin ninguna experiencia, y muchos de ellos realmente con una carrera política que como mucho podría alcanzarles para ser concejal de una municipalidad, ¿no? Y no para ser congresista. Es decir, realmente las responsabilidades que tienen ante el país son totalmente divergentes respecto de la trayectoria, la experiencia que tienen. Y entonces creo que esa trayectoria termina dando lugar a que estos congresistas terminan siendo convencidos. Yo creo que una parte, efectivamente, como dice Romina, porque tienen intereses oscuros y quieren deshacerse de Vizcarra y de cualquier presidente que ponga mínimamente en peligro la defensa de sus intereses personales, pero también creo que hay mucho congresista sin ninguna experiencia que se dejó llevar de las narices por una supuesta actitud moralizadora y terminó votando por la vacancia. Pero creo que por lo tanto la destitución de Vizcarra y la puesta en el gobierno de Merino, obviamente están las responsabilidades de esas personas a las que Romina ha aludido, pero creo que hay que verlo en el marco de una descomposición de las instituciones políticas en el país que viene de atrás, y que son las que permiten que esto ocurra, ¿no? Me parece interesante, y creo que para muchos que observaban lo que sucedió en Perú en esos días, era difícil entender lo que se escuchaba mucho en la calle, que era
las calles repletas de manifestantes, de gente protestando, pero se escuchaba una y otra vez que la gente hacía una distinción: no estoy aquí por Vizcarra, sino por la democracia. Y quizás creo que sea útil para los que no somos, o sea, los que no son peruanos en este panel, o en esta llamada, perdón, entender un poco cuál es esa distinción y por qué la gente llenó las calles de Lima y de todas las principales ciudades del Perú protestando en contra de una vacancia, pero no era necesariamente a favor de Vizcarra. ¿Cómo lo ves tú, Romina? Creo que para entender, y respondiendo a tu pregunta, para entender la gran movilización nacional que hubo y el ímpetu de mucha gente joven, pero también de distintas edades, creo que hay que mirar un poco los últimos 2 años. Que un poco haciendo la retrospectiva como la que mencionó Alberto, que son dos casos claves y los cambios que generaron en el país en términos de la lucha contra la corrupción, que son el caso Lavallato y el caso conocido como Cuellos Blancos o CNM Audio, ¿no? Uno que por supuesto que ha revelado los actos de corrupción desde Alejandro Toledo hasta nuestro último presidente de la República, inmersos todos ellos en distintos niveles, distintos tonos políticos, presidentes, gobernadores, alcaldes, altos funcionarios públicos, y del otro lado, este otro caso que fue a través de audios, que eran conversaciones entre fiscales, empresarios, magistrados, que revelaban la corrupción sistémica en nuestro sistema de justicia, ¿no? Entonces, cuando en el tiempo han salido todas estas revelaciones, además, y debo decir que jugaron factores importantes el periodismo de investigación, pero también bolsones virtuosos dentro de instituciones, fiscales, jueces, investigadores que llevaron y emprendieron investigaciones que lograron tener avances significativos en la lucha contra la corrupción. Cuando llega Vizcarra, y para hacer el paralelo, y por qué hablo de las movilizaciones, cuando llega Vizcarra después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a causa del caso Lavallato y el indulto a Fujimori, en los primeros meses de gobierno aparecen las revelaciones del caso de los audios. Y en ese momento hubo una movilización también de la ciudadanía, respaldando el periodismo de investigación porque había sido atacado por esto, entonces estaban defendiendo la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados y exigían cambios y reformas políticas en el sistema de justicia. Y en ese momento, Vizcarra, en su mensaje a la Nación del 28 de julio del año 2018, hizo suyo ese reclamo popular y anunció una serie de cambios y fue haciendo varios, incluso hubo un referéndum en el Perú porque el Congreso no quería avanzar con las medidas. Entonces, luego, otro hito importante es cuando el fiscal de la Nación, Chávarri, envuelto en estos casos de corrupción vinculados al sistema de justicia, saca en un año nuevo a los fiscales del equipo especial Lavallato. Vizcarra en ese momento vuelve de Brasil, que había ido a la asunción de mando del presidente Bolsonaro, vuelve, y en ese momento la gente en Año Nuevo movilizada nuevamente en las calles exigiendo que repongan a esos fiscales porque habían sido sacados porque estaban luchando contra la corrupción. En ese momento se tomaron una serie de medidas y los fiscales fueron repuestos. Entonces, han habido hitos en estos, a lo largo de este tiempo, que la ciudadanía ha entendido que tiene poder y que puede ejercer su poder ciudadano para rendir cuentas. Y creo que el hecho de estas movilizaciones en defensa de la democracia, porque identificaron y dieron cuenta de lo que estaba pasando en el país, viene además, es el resultado de muchas otras acciones ciudadanas que además tuvieron reacciones y respuestas rápidas de parte de quienes en ese momento tomaban decisiones para conducir el país. Entonces, creo que un poco la respuesta y la acción de los ciudadanos y la movilización masiva, porque incluso creo que ha sido mayor a la marcha histórica que tuvimos de los 4 suyos, creo que se puede explicar y entender, entendiendo los últimos 2 años en el país. Alberto. Sí, lo que dices es muy justo. Efectivamente, la gente, una de las consignas fue no marchamos por Vizcarra, marchamos por nosotros. Y creo que tiene que ver con que, bueno, con 2 cosas. Primero es que efectivamente era
el peligro del gobierno que se estaba montando era mucho mayor que el aprecio a Vizcarra, creo. Eso es la primera cosa. La gente estaba rechazando lo que se estaba construyendo y que tenía muchos elementos autoritarios de los que podremos conversar en un minuto. Pero la segunda es que en un país en el que no se confía en nadie, ¿no? Octavio Paz decía que en México ya solo se confía en la Virgen de Guadalupe y en la lotería, ¿no? Yo creo que en el Perú ni en la lotería, o sea. Entonces, en la medida en que tienes esta dimensión de esta desconfianza, en la medida en que había en que aparecieron muchas denuncias previamente sobre Vizcarra y que nadie confía en nadie y que hemos visto a todos los políticos involucrados en corrupción, la gente no quería dar la impresión de ninguna manera de que estuviera marchando por Vizcarra, a quien más bien lo que se decía es que se le investigue cuando acabe su mandato, pero que se le investigue. Entonces, también era una estrategia para no ser acusados de vizcarristas, si quieres, por el gobierno que se estaba montando. Yo creo que tiene que ver con eso. Era una estrategia de afirmar que era una defensa de la democracia y no de Vizcarra, sabiendo que podía tergiversarse la naturaleza de la marcha, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con Romina en esto, es decir, hay varios antecedentes de estos reflejos democráticos esporádicos de la sociedad peruana, que de tanto en tanto tienen estos espasmos de civismo, de republicanismo, de salir a defender ciertas instituciones claves, en los momentos, por ejemplo, antes de las segundas vueltas, en que parecía que Keiko Fujimori iba a ganar, de pronto hay una movilización para impedir que regrese el autoritarismo y la corrupción de los 90, o en el momento del indulto de Fujimori la gente se moviliza, o cuando se quiso desactivar al equipo Lavajato, en fin, hay una suerte de resorte que luego está durmiente, que luego está adormecido, que no está organizado, que no tiene liderazgos, que no tiene partidos, y es lo que yo, perdón por la autopropaganda, pero como que hace algunos años lo llamé en un libro, esos eran los ciudadanos sin república, esta gente que tiene ese impulso ciudadano, pero desprovisto completamente del armazón institucional que le permitiría pues darle continuidad a estos reflejos democráticos, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco la respuesta a lo que preguntas, Daniel. Solamente quisiera añadir una cosa que creo que la gente rápidamente identificó por los intereses que hay detrás de todos estos partidos políticos en el Congreso, que no había un interés legítimo de sacar un presidente para luchar contra la corrupción, sino tomar el poder para poder manejar ciertos intereses. Y no hay que olvidar que la gente que estaba en el Congreso representan a muchas universidades que se les quitaron las licencias desde el Ministerio de Educación, un organismo que se llama la SUNEDU, y son esas universidades cuyos dueños son los líderes de partidos políticos que ahora están en la carrera por llegar a la presidencia de la República y que tienen a sus representantes en el Congreso. Entonces creo que además la gente rápidamente identificó una cosa y la otra y cuáles eran los intereses detrás y que estaban moviendo realmente la vacancia. Y no hay que olvidar además que Vizcarra, un presidente que incluso en el contexto de la pandemia se ha ido con poco más del 70% de popularidad, de aprobación ciudadana. Tal vez puedo, Daniel, si me dejas agregar una cosita a lo que ha dicho Romina. Creo que es bien importante lo que acaba de decir y tal vez podemos dar un poquito de detalle, pero yo creo que la gente percibió muy rápido las intenciones de estos vacadores. Es decir, inmediatamente fueron a pedirle al procurador del Estado que renunciase para acomodar esa dependencia a las necesidades del nuevo Ejecutivo. Querían nombrar en el Congreso nuevos magistrados del Tribunal Constitucional a toda velocidad. Fueron a tomar el canal del Estado y la plana mayor del canal renunció. Había un proceso, uno de los principales vacadores del partido Podemos, un fundador de ese partido venía de recibir una orden de detención por un caso que se llama los gángsters de la política, que es la penetración de la Oficina Nacional Electoral, y sobre eso se sumó la represión policial en las calles. Entonces, y lo de tratar de descarrilar la reforma universitaria que decía Romina. Entonces, fue muy evidente en cuestión de 2 o 3 días
que los intereses del nuevo gobierno eran claramente asociados a una agenda que nada tenía que ver con el interés del país, sino que con la de los vacadores y con las de este nuevo gobierno. Por eso es que yo en algún momento decía así, no sé si fue o no fue un golpe de Estado, pero sí es un asalto al Estado, ¿no? Creo que en poquísimo tiempo quedó claro que eso era así. Una cosa que nunca cambia en Perú es que los escándalos siempre tienen nombres de bandas de cumbia. O sea, los gangsters de la política me suena que tiene mucho ritmo. Me alegra mucho que hayan mencionado el tema de las universidades, porque los llamados bicentennials, o sea, los estudiantes, la generación que estaría estudiando en esas universidades privadas, son los que han protagonizado esta demanda del público, ¿no? Las manifestaciones, los dos jóvenes que murieron también son de esa generación. En cierto sentido, es una madurez política que quizás no asociamos necesariamente con los jóvenes, que la vieron inmediatamente. ¿Pueden hablar un poco sobre cuál ha sido el papel de los jóvenes y sobre esta brecha generacional entre estos, los llamados viejos lesbianos y los jóvenes que se tomaron las calles? Romina, ¿quieres comenzar? Quizás valga la pena, ¿sabes qué? Para los no peruanos explicar esa frase tan chistosa de los viejos lesbianos, que creo que vale la pena explicarlo para que no nos acusen de ser políticamente incorrectos. Que hay que entender además que la ultraderecha, o como la conocemos en el Perú, la derecha bruta y achorada, es quien finalmente toma control del gabinete, porque cuando ocurre, además, Merino asume la presidencia, anuncia que va a tener un gabinete plural, pero llama a un grupo de gente y quien se convierte en premier es Antero Flores Arauz, que es vicepresidente de un grupo de ultraderecha llamado la Coordinadora Republicana, y convoca dentro de su gabinete a un grupo de gente vinculada a ese sector, que además desde el inicio, y esto un poco explica también esta desconexión con el país y también con los jóvenes, es que habían frases tan desafortunadas de Arauz o de Merino diciendo que la gente ha salido a marchar porque está cansada de hacer cuarentena en su casa por la pandemia, y que eran unas pocas y cuantas personas las que estaban marchando, cuando eran marchas masivas a nivel nacional, y en ese sentido los jóvenes se agruparon a través de redes sociales. Dice mucho de la generación TikTok y de cómo se estuvieron organizando y cómo inmediatamente fueron a la casa de Merino o del Premier a hacer proyecciones en las fachadas de los edificios, y se movilizaron muy, muy rápidamente, movieron mucha información. Y lo otro que creo que fue bien interesante, y con lo que mencionaba Alberto, en que los ciudadanos, sin tener un líder, se organizaron, es que tú veías a jóvenes que desactivaban bombas lacrimógenas, por ejemplo, que habían buscado tutoriales en YouTube y de manera espontánea salían a poder ayudar en términos de lo que había la represión, porque además hay que entender que hubo una represión policial muy fuerte, sobre todo en la zona del centro de Lima, donde estaban Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, y donde fallecieron además estos dos jóvenes, ¿no? Pero creo que ha sido fundamental, y además, y es algo que quizá puede explicar mejor Alberto, en el que el discurso de la gente conservadora, de líderes políticos, con las frases de siempre, no pegaba en los jóvenes, porque es una generación de gente además mucho mejor informada, con un pensamiento crítico, que tiene una lectura muy, muy, muy rápida de las cosas, y que también entendió, y me parece, y ligándolo al asunto de la educación, es que ha habido a lo largo de los últimos años un gran proceso de reforma educativa, y si ha habido uno de los ministros más populares en los últimos tiempos, son los ministros de educación, porque intentaron hacer reformas educativas que implicaban hacer un control de calidad de las universidades privadas y de las universidades públicas, pero tenemos que en el país los principales líderes políticos tienen universidades que no tienen control de calidad y que además cuyas licencias han sido denegadas. Y uno de los intentos de estos grupos políticos era poder siempre
sacar a los ministros de educación para evitar que sean las reformas. Entonces, muchos jóvenes, además hay que entender que se han quedado, o sea, han habido 1, 2 o 3 años de estudios de jóvenes que han estado en esas universidades y cuyas licencias han sido negadas, y si hay gente de ciudadanos que han perdido esos años también. O sea, muchos de los ciudadanos y los jóvenes que han estado marchando es gente que también se ha visto afectada por todo este asunto de las universidades bambas como las conocemos en el Perú. No. Y una cosa que debo decir que se dio al inicio, que por lo menos 2 candidatos a la presidencia intentaron capitalizar el asunto de las marchas, que fueron Julio Guzmán, del Partido Morado, y Verónica Mendoza, que desde el primer día en el que fue vacado el presidente Vizcarra, ellos salieron a convocar rápidamente a la ciudadanía para que salgan a marchar, pero eso fue muy breve y luego los ciudadanos de alguna manera salieron a eso, a defender la democracia. Sí, creo que es bien interesante. Creo que de hecho hay una serie, aunque completando lo que decía antes, aunque hay una serie de eventos previos que demuestran que este suerte de resorte democrático en la sociedad que salta de tanto en tanto estaba, también las condiciones nuevas de lo que ha ocurrido son importantes, ¿no? Creo que esta participación multitudinaria de jóvenes, muy jóvenes, no era lo que había en las últimas marchas. Y creo que es una situación no solo peruana, evidentemente. Si se acuerdan, en Estados Unidos, cuando los K-popers hicieron que Trump apareciese en un estadio vacío, porque se las ingeniaron para decir que iban a conseguir los tickets para el estadio y lo hicieron, y le hicieron hacer un meeting. Entonces, creo que hay una comunidad global de estos espacios que obviamente los que los que no tenemos 20 años no conocemos, no entendemos bien, pero por ejemplo alguien me decía que muchos de estos chicos, por ejemplo, los gamers, ¿no? Los que juegan estos juegos en línea todo el día, que son jóvenes que muy probablemente, porque además como juegan en equipos, tienen un amigo, un coequipista, ha estado en las protestas en Chile hace un año, hay otro que está en Hong Kong, en las protestas de Hong Kong, hay 2 que están en Black Lives Matter, entonces no han leído en el periódico sobre esas marchas, las han vivido a través de sus amigos, ¿no? Entonces hay la construcción de un conocimiento y de una indignación global por una serie de valores que me parece que ha jugado, y efectivamente, como en muchos sitios, como decía Daniel, gobierno interino, interino felizmente, que duró 6 días, estaba compuesto de lo más rancio de la sociedad peruana, y por lo tanto realmente incapaces de comprender esto, e incluso la gente que lo apoyaba en los medios, ¿no? Comentaristas diciendo esto está claramente organizado, o sea, incapaces de comprender, ¿no? Estaban buscando a Fidel Castro. ¿Dónde está Fidel Castro organizando esto? Porque en algún sitio tiene que estar, y era francamente ridículo. Y lo que es bonito es que era tan ridículo que los jóvenes se han reído de eso. Ha habido una serie de campañas para reírse de estos señores completamente desconectados del mundo contemporáneo, y entonces ha sido unas manifestaciones también muy alegres, muy vitales, y eso me parece bien importante destacarlo. Es una generación también muy poco politizada, que está actuando desde un sentido de lo correcto, pero que al mismo tiempo es una generación que ha crecido en un país democrático, en un país en el que no se hace política, en el que no se milita, en el que no hay partidos, de despolitización profunda. Entonces, también es una generación que está buscando ahora, creo que está buscando entender. Yo tengo alumnos que dicen hace 3 meses, 2 meses, la política no me interesaba nada, pero ahora quiero comprar los libros, quiero entender, quiero saber qué significa autoritarismo, quiero saber qué significa Estado de Derecho. Entonces, hay de hecho, en la lista de los libros más vendidos de la semana, la Constitución, por primera vez en un montón de tiempo, la Constitución está entre los libros más vendidos, ¿no? Entonces creo que revela una voluntad
darle contenido a lo que ha sido en primera instancia una indignación festiva. Hay varias preguntas buenas que están llegando por el chat. No aclaramos la frase esta de los viejos lesbianos. Voy a resumir rápidamente porque creo que habla mucho de esta brecha generacional que hemos estado comentando, que viene de un video que se hizo viral de una joven guapa a la que la acosa un señor grande, mayor, y ella le dice, señor, por favor, como que le da la espalda, lo trata de ignorar, él sigue, y ella le dice, señor, soy lesbiana, y el viejo dice, yo también, ¿no? Algo así era el video, ¿no? Y entonces salió de ahí esta frase que se usa para tildar a una generación que no entiende lo que está pasando, como tú mencionabas, Alberto. Hay varias preguntas. Discúlpame, Daniel, pero es un poquito más preciso que eso, ¿ah? O sea, A ver, dime. no es un asunto contra los viejos, es un asunto contra lo viejo reaccionario, anti unión civil, ¿no? Es contra el viejo conservador. Conservador, claro, a la derecha. Claro. Bueno, hay varias preguntas acá que me parecen súper interesantes. Ya mencionamos un poco mencionaste aquí, Alberto, la influencia internacional de digamos, la protesta de la juventud. Yo no puedo dejar de pensar en el caso chileno. Y últimamente estamos escuchando más que la gente está hablando de la Constitución en Perú como una posible salida a esta crisis que parecía eterna, como o sea, obviamente alentado por el ejemplo chileno del plebiscito que acaba de suceder. Entonces, quisiera entender qué tan real es esa propuesta que creo que hace 6 meses no se escuchaba mucho en Perú, pero bueno, ya hemos visto que lo que pasa en Chile, que las cosas pueden cambiar así. Entonces, no sé si Romina, tú en tu reporteo, hablando con jóvenes, hablando en la calle, ¿cómo entiendes tú qué tan realista es esta petición de cambio? A ver, o sea, eso del cambio de constitución lo venimos escuchando en distintos gobiernos, en distintos momentos, y claro, ahora hubo un clamor, volvió a resurgir hecho, pero ya Sagasti dijo y anunció que en su periodo de transición no se va a plantear una reforma de la Constitución y que eso más bien le correspondería o tendría que ser con el nuevo gobierno y con un nuevo Congreso, que creo que es lo mejor. Ahora, no sé si, porque han habido muchos intentos en el pasado, eso sea posible o más bien se pueden hacer en el tiempo ajustes a la Constitución, que me parece que puede ser más realista en términos de que es posible en el Congreso, porque muchas veces se ha pretendido hacerlo y no se ha logrado, es hacer ajustes muy concretos, con agendas concretas para hacer cambios a la Constitución. Pero en todo caso eso tendría que hacerse con el nuevo Congreso. Sí, me parece que hay un momento reformista con la gente en la calle, con los jóvenes. Creo que es evidente que hay una serie de cosas que no están funcionando dentro de las disposiciones constitucionales. Se ha vuelto evidente para la gente, por ejemplo, este tema de la vacancia, el hecho de que hayamos tenido 4 o 5 procesos de vacancia en tan poco tiempo, ahí se ha vuelto claro que hay unos problemas constitucionales que se agravan en la medida en que hace unos días, en una situación absolutamente delirante, el Tribunal Constitucional decidió que no era competente para opinar sobre la disposición constitucional de la vacancia. O sea, si no puede hablar sobre la Constitución, el Tribunal Constitucional ya no sé de qué habla, ¿no? Pero en todo caso, parece una decisión motivada políticamente para que quien sea que venga en el gobierno, pero especialmente Sagasti, que está ahora, pues tenga una situación precaria y de susto en la medida en que se le podría seguir utilizando a él sin ciertas cortapisas o límites, ¿no? Entonces creo que eso se ha hecho más visible y ha hecho que el tema de la constituyente o del reemplazo de la Constitución se haga un poco más visible. Pero tengo la impresión que no ha sido una reivindicación fundamental en las grandes movilizaciones de la Semana Negra, digamos, de la semana en que Merino está en el poder. Las reivindicaciones eran de otra índole, eran mucho más
contra Merino no me representa, el Congreso no me representa, subrayando cuestiones de representación, o en defensa de la reforma educativa, SUMEDU, o reclamando no me siento seguro con la policía, distintas consignas contra la corrupción. En realidad, el rum, la atmósfera que comienza a crecer, crece después de estas grandes movilizaciones, que es una reivindicación más bien de hace mucho tiempo de la izquierda, que no tiene nada que ver con los problemas institucionales y políticos de los últimos años. La izquierda cree que los problemas del Perú se resumen al capítulo económico de la Constitución y los quiere cambiar desde antes que la gente supiera que existiera la vacancia como disposición constitucional. Entonces, la izquierda está en algún sentido intentando, me parece legítimo además, tratar de que esta efervescencia social desemboque en un pedido de constituyente, ¿no? de reemplazo de la Constitución. Y entonces creo que estamos ahí, en ese momento en el cual la izquierda está pugnando porque el tema se instale y que pueda tener alguna viabilidad. A mí me parece, me resulta poco viable en ese momento y francamente me parece que los problemas del Perú están asociados mucho más a cómo los actores políticos y las instituciones han comenzado a actuar en esta última coyuntura, que realmente algo que surge necesariamente del texto constitucional. Finalmente el texto constitucional ha estado ahí en distintos momentos y ha producido situaciones distintas. Por lo tanto, creo que hay que ser cauto con dónde se considera que están los problemas y dónde se considera que podrían estar las soluciones. Claro, es decir, sea cual sea la Constitución o el texto, con este Congreso vamos a tener los mismos problemas. Claro, a mí me parece que es decir, los peruanos siempre se quejan de cada Congreso, dicen que el Congreso es peor que el anterior, siempre lo dicen. Entonces, ¿por qué creerías que la constituyente que vas a elegir luego va a ser una constituyente de gente con ideas, honorable, que va a construir, que va a generar una constitución que lo va a cambiar, que va a poner al país claramente en otro rumbo? Me parece un poco ingenuo. Y añadiendo un poco a lo que dice Alberto, es que una nueva constitución, si se da, no va a resolver los problemas del Perú. Sí, se crean leyes todo el tiempo, pero se rompen al mismo tiempo de que se están creando, y quienes gobiernan o aquellas personas que están en sectores clave crean la manera o la idea para poder evadir la ley o utilizarla para sus propios intereses, ¿no? Y creo que igual en este tramo que queda del gobierno de transición, las prioridades tienen que ser otras, ¿no? Estamos en un contexto de una pandemia, que el Perú ha sido muy golpeado, y que por toda esa situación de crisis política se interrumpió muchísimo el trabajo que se estaba desarrollando en ese sentido. Y lo otro es garantizar de que vamos a tener elecciones transparentes a inicios del próximo año, porque además estamos en una etapa de un proceso electoral y además en este contexto, ¿no? Entonces creo que es clave poder y que este gobierno establezca prioridades, y aquellas cosas que se estaban haciendo bien en algunos sectores tengan la continuidad del caso. Sagasti dejó a algunos ministros del gobierno de Vizcarra, pero sacó a algunos otros, pese a que estoy segura que los ciudadanos esperaban que se mantuvieran, y que eran ministros claves, pero que finalmente no fueron mantenidos en sus puestos porque generaban la irritación y el descontento de muchos de los congresistas, como por ejemplo la ministra de Economía, el ministro de Educación, y el ministro de Defensa, que había sido uno de los que declaró públicamente en el primer intento de vacancia que había habido una conspiración desde el Congreso, liderada por Manuel Merino, para poder hacerse del control del país también, ¿no? Entonces, creo que también esos aspectos son claves a tenerlos en cuenta en lo que quedan de esos últimos meses, que va a ser un periodo de gobierno bastante corto. Sí.
Hay una muy buena pregunta acá sobre, y creo que vale la pena explicar, ¿por qué sigue siendo el fujimorismo una fuente tan polarizante? O sea, después de tantos años de política, y me parece particularmente importante pensando en las elecciones de abril. Eh, no sé si, Alberto, ¿quieres responder eso? Sí, Daniel, solo déjame agregar una cosita de lo anterior, porque no Dale, quisiera dale. tener la impresión que tanto Romina como yo estamos teniendo una postura. Yo creo que lo que hay que canalizar y mantener prendido es este fuego en la juventud y en la calle reformista, y no caer en la idea de o bien es el statu quo completo de lo que tenemos decadente, o bien hay que cambiar la Constitución del 93 por una nueva y reemplazarla por una nueva. Esa dicotomía es una dicotomía falsa. En realidad, lo que se puede hacer es hacer un montón de reformas, y más bien hay que aprovechar este ímpetu reformista en el momento y aprovechar que vienen elecciones, y eso creo que hay que hacerlo. El gobierno acaba de nombrar una comisión 2 meses para plantear una modernización de la policía, por ejemplo. Yo creo que es el tipo de reforma que tiene que ser empujada en este contexto. No es un asunto de juego de suma cero entre statu quo o reforma o reemplazo del régimen por otra cosa completamente nueva. Respecto del fujimorismo, yo diría que más bien lo interesante es que deja de ser polarizante en la medida en que todas estas movilizaciones, el fujimorismo no ha tenido ninguna actuación estelar. La cabeza de la operación de la vacancia es el señor Merino, que es de Acción Popular, apadrinado por los jefes del partido, el señor Díez Canseco y el señor García Belaúnde, con 8 partidos más que se suman a vacarlos, entre ellos el fujimorismo, desde luego, pero el fujimorismo no es algo que haya estado presente en las marchas. La gente no ha marchado contra Keiko Fujimori ni a favor. Entonces, más bien creo que se demuestra que se exageraba al hablar de un clivaje fujimorismo-antifujimorismo. Eso existía mientras había algún tipo de candidatura fujimorista con la posibilidad de ganar una elección, pero caído en desgracia el fujimorismo, vemos que en realidad lo que sostiene a ese supuesto clivaje fujimorismo-antifujimorismo es algo mucho más entre instituciones democráticas y posiciones autoritarias o antiestado de derecho, que ese es más bien el clivaje que sobrevive independientemente de la presencia o no de el fujimorismo, ¿no? Y me parece que hoy día, por ejemplo, no sé, tal vez Romina nos puede confirmar esto, pero he visto la noticia que ayer una serie de memoriales en el centro de Lima por los 2 estudiantes que murieron, Inti y Brian, que murieron en las manifestaciones de la Semana Negra. Los memoriales han sido destruidos, y han sido destruidos, al parecer, según la noticia, desde un auto que sería propiedad de un militante de Fuerza Popular, del Partido Fujimorista, ¿no? Es lo que me han dicho, ¿no? No quisiera estar equivocándome, pero lo cual revela que forman parte de la situación, pero que creo que va a hacer que el partido, que tenga aún menos relevancia el fujimorismo en los próximos años. Ya estaban en problemas, pero creo que estas noticias van a desacreditarlos aún más ante la población, y en la medida en que eso ocurra, pues el fujimorismo y el antifujimorismo no tiene mucho sentido, porque las prioridades son otras, ¿no? Yo quisiera añadir ahí un par de cosas a las que ha dicho Alberto, que tienen que ver con 2 cosas que han generado este debilitamiento. Una son las investigaciones del caso Lavallato en contra de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, y la segunda son todas las revelaciones relacionadas con las obstrucciones que ha tenido Keiko Fujimori y Fuerza Popular sobre estas investigaciones y a distintas reformas y cambios que clamaba la ciudadanía y que desde el Congreso se han opuesto de manera consistente a ellas. Entonces creo que los ciudadanos y los jóvenes han podido ver también todo este aspecto en estos años del fujimorismo, ¿no? Y ahora, con respecto a lo último que dijo Alberto, sí, este auto de las personas que estuvieron destruyendo el memorial
precisamente es de la hija de uno, no solamente integrante de Fuerza Popular, sino también de un grupo llamado La Resistencia, que es un grupo de gente vinculada con el fujimorismo y también la ultraderecha, que han estado haciendo protestas, plantones y manifestaciones en contra de la democracia, en contra del periodismo de investigación y en contra de aquellos que estaban haciendo desde sus sectores trabajos vinculados con la lucha anticorrupción. En nuestro caso concreto los conocemos bastante bien porque a la redacción, este grupo de La Resistencia, han hecho varios plantones y han estado vinculados a excongresistas como Rosa Bartra, el expresidente del Poder Judicial Javier Villestein, y algunos otros personajes que ahora de este mismo grupo están vinculados a un partido político también de derecha de Rafael López Aliaga, que es un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, es interesante ese otro aspecto también. Mirando de aquí hasta abril, esta etapa electoral tan extraña en la que estamos entrando, el presidente interino, Sagasti, está heredando la posición débil que tenía Vizcarra, o sea que no tiene bancada, no tiene un Congreso, que es la misma situación que tenía PPK en su momento también. ¿Cómo lo va a lograr y cuál creen que es su rol en este proceso? Y si hay algo concreto, algo, o sea, mencionaste algunas reformas claras, Alberto, pero digamos que históricamente, ¿cuál es su rol, el que él tiene que cumplir de aquí hasta julio, cuando entra un nuevo presidente? Me parece que el rol principal es asegurar que haya unas elecciones limpias y que produzcan un gobierno legítimo en abril y junio, ¿no? Primera y segunda vuelta del año que viene. Y el otro mandato muy importante, como decía Romina, pues es que la pandemia ha realmente desgraciado al país, tanto en términos económicos como sanitarios, y se requiere de una gestión abocada a eso. Yo diría que con esas dos cosas, a la cual se agrega esto de la que se ha hecho hace un... Eso ya varias debilidades. Tiene una bancada chiquita en el Congreso. La bancada puede perder la gente, porque realmente el apoyo que tiene para poder actuar con un Congreso en el que, insisto, siguen ahí todos los intereses, grupos que armaron la intentona de gobierno de Merino. Entonces, y a su vez creo que también repite algunas debilidades de otro tipo. Es un gobierno con gente muy bien intencionada, muy eficiente, pero con muy poca experiencia política, ¿no? Tenemos muchos ministros que vienen del mundo pues, universitario o de ONGs, que también hay que aprender rápido a río, ¿no? Los tienes la opinión. Alberto, perdón, creo que hay un problema con tu conexión que se está trabando un poco el audio. No sé si puedes arreglarlo. Romina, perdón que te interrumpa, Alberto. Romina, ¿quieres añadir algo a eso? Porque tengo una pregunta más y algunas del chat. Sí, mientras Alberto mejora su conexión, creo que un aspecto clave, además de todo lo que ha dicho Alberto, es lograr el respaldo ciudadano, que eso es lo que le va a dar algunas garantías para poder continuar, y pasa por no ceder ante algunos aspectos claves vinculados a ciertos intereses o grupos en el Congreso, ¿no? Y vuelvo a mencionar el asunto de la reforma educativa, por ejemplo. O sea, hubo un cambio de ministro, puso a una persona respetable que por supuesto que es Ricardo Cuenca, pero además han ratificado al jefe de la SUNEDO. Entonces lo que pasa por estos meses es garantizar y no ceder ante determinados temas y poder tener el respaldo ciudadano. Creo que eso va a ser el contrapeso a, como dice Alberto y lo has mencionado tú, no tener una bancada con muchos parlamentarios y claro, una fragilidad, porque para poder
sacar al presidente de la República interino, que es el presidente del Congreso, hay muchos menos candados que con un presidente de la República elegido bajo una elección popular. Y tenemos el hecho de que el Tribunal Constitucional, como mencionó Alberto hace ya un momento, no resolvió el tema de fondo de la vacancia presidencial. Con lo cual es una situación muy frágil, pero creo que va a ser clave tener ese respaldo ciudadano y saber capitalizar todo eso, todo lo que ha habido en estas movilizaciones de cara a los siguientes meses a terminar su mandato. Alguien aquí en el chat ha mencionado a Paniagua, que es el presidente de transición que tuvimos entre Fujimori y Toledo, ¿no? Y me parece interesante y notable, en realidad, que los presidentes, digamos, más populares que hemos tenido en el Perú son los que no son elegidos, ¿no? Son estos interinos justamente que tienen como que el peso histórico de un momento que les llega y cumplen, pero que no tienen intereses políticos. Y en realidad Vizcarra también se podría calificar medio en ese grupito, ¿no? De gente muy especial que llega no por la votación, sino en el caso de Vizcarra por la vacancia PPK. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Y realmente es algo muy extraño, ¿no? O sea, y no pinta muy bien para abril, ¿no? Se va a elegir un nuevo presidente que seguramente no va a ser tan popular como fue Vizcarra, y quizás incluso Sagasti va a ser más popular también. Quizás justamente porque no son ellos dos no son, digamos, elegidos. No sé cómo lo explican eso. No sé, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, felizmente creo que se cortó y Romina me leyó la mente porque dijo exactamente lo que estaba diciendo. Bueno, no sé, yo distinguiría, Daniel, entre ser muy populares y tener el respeto de la gente. No te olvides que Valentín Paniagua fue candidato presidencial en 2006 y no llegó a 7% de los votos, ¿no? Entonces, ¿verdad, no? Una cosa es el respeto que se le tuvo a esa administración por esos meses, que fue ejemplar, y otra cosa finalmente es que se transforme en respaldo ciudadano. De hecho, alguien me decía que que se nota cuando uno ve a Paniagua o a Sagasti que no lo hemos elegido, ¿no? Entonces, no sé, creo que depende de... finalmente, creo que si me preguntas a mí, en realidad los dos políticos que han sido claramente populares en el Perú contemporáneo son Fujimori y Vizcarra. Los que realmente han tenido apoyo a lo largo del tiempo, sostenido en magnitudes importantes, son ellos dos, ¿no? Y el asunto es ver si es que Sagasti va a necesitar un apoyo, un respaldo de ese tipo. Como decía Romina, pues no le queda de otra, porque los intereses que lo sacaron en el Congreso siguen ahí, ¿no? Entonces creo que por ahí hay la necesidad de consolidar una relación con la sociedad, ¿no? Exacto. Romina, quiero terminar contigo y una pregunta que nos llega de Vicky Murillo, que me parece muy buena. Dice, las protestas fueron mayormente jóvenes, urbanas, clases medias, con demanda institucional. Los sectores más pobres y menos urbanos parecen más preocupados por el deterioro económico como consecuencia de la pandemia. Entonces, ¿es posible que esto resulte en divisiones políticas en las próximas elecciones del 2021? O sea, creo que sí hay una gran preocupación por la crisis económica en la que estamos sumidos debido a la pandemia, pero sí voy a decir que han habido en varios lugares y en varias zonas de barrios populares y no de clases medias, sino bajas, donde han salido a marchar y a protestar, pero en su zona. Porque nosotros hemos podido ver, o sea, y no solamente en Lima, han sido movilizaciones a nivel nacional y en zonas y en pueblos alejados y en comunidades también. Quizá lo que hemos podido ver a través de algunos medios de comunicación es lo que se ha concentrado más porque quizá ha habido mayor concentración en todo lo que tiene que ver con el centro de Lima. Pero en las periferias de Lima la gente ha salido, ha marchado y de distintas edades, ¿no? Y también en zonas alejadas del país. Por supuesto que está presente la preocupación de la gente en toda la crisis económica, pero creo que
y ahí coincido con Alberto, lo que me ha parecido y me ha emocionado a mí como ciudadana es que los ciudadanos hayan salido a marchar en defensa de la democracia, ¿no? Entonces, y que claramente los ciudadanos, y que creo que en los últimos tiempos hemos podido ver ciudadanos mejores informados, dispuestos a exigir y a mandar rendición de cuentas a sus autoridades y exigirlas, y además que no están, claro, bajo un liderazgo o están organizados, pero salen y además al unísono con ciertas demandas, además muy articuladas y consistentes. Entonces creo que eso es fundamental. Por supuesto, una gran tarea es la reactivación de la economía y espero que se pueda empezar a lograr en los siguientes meses, pero ha salido muchísima gente. Y gente, además, que ha estado muy golpeada por la pandemia y ha salido, y ha salido a marchar con los cuidados necesarios, pero muchísima gente, algunos de sus casas. Entonces creo que eso ha sido una de las cosas más importantes que hemos tenido y que fue decisiva para poder lograr ese revés en una semana. Y quizás lo más, digamos, lo que se puede rescatar de esto que puede parecerse optimista es eso, ¿no? Esa generación, esa movilización y ojalá que eso lleve a algo en abril y para el futuro. Bueno, estamos sobre la hora. Alberto, Romina, muchísimas gracias por compartir esta conversación con nosotros. Gracias a todos los que participaron. Quiero recordarles que el video de esta conversación va a estar en la página de ILAS, del Columbia Global Center de Santiago. Gracias a esas dos instituciones por organizar esto. Y nada, Vicky, ¿algo más para añadir? ¿O Karin, algo más? No, muchísimas gracias a ti también por dirigir la conversación, ha sido un placer. Ya, bueno. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Romina. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por la invitación. Muchas gracias, realmente. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos. Saludos.